Y me roba las palabras los cantos anteriores, hermanos. ¿Qué quiere que le diga? Y mire, estoy viendo sus rostros y ya voy otra vez. Tienen rostros lacrimógenos, me hacen llorar. Cuando uno ve el pueblo de Dios, uno dice, pues sí, es que esto es la iglesia, esto es por lo que Cristo murió. Déjeme leerle de un discurso. Bueno, de hecho yo lo voy a leer de un libro que ya he recomendado varias veces. Pero este es un discurso escrito en el siglo II. Es conocido como el discurso a Diogneto. Escuche las palabras de este discurso. Los cristianos, en efecto, este es el siglo II, poco más de 100 años de que el Señor Jesús había ascendido al cielo. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres, ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan en ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, llevan un género de vida aparte de los demás. A la verdad, su doctrina no ha sido inventada por ellos gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando en ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le tocó, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida, usos y costumbres también de cada país, dan muestras de tener un tenor peculiar de conducta, admirable, y por confesión de muchos, su vida es sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria es tierra extraña, porque son ciudadanos del cielo. Se casan como todos y como todos engendran hijos. Ponen mesa común, pero no tienen un lecho común. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen una ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman, aunque todos los persiguen. Ese es el impacto de los primeros creyentes apenas en el segundo siglo. 100 años después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenían esos hombres y esas mujeres? Que Dios los utilizó de esa manera tan tremenda. Tenían, le voy a decir, lo mismo que nosotros. Tenían la palabra de Dios, tenían al Espíritu de Dios y tenían el mandato de Dios. Se acabó. Exactamente lo mismo. Es más, tenemos una ventaja. Nosotros tenemos la palabra de Dios terminada. Muchos de ellos no la tenían acabada. Por eso es que nos damos cita hoy para empezar nuestro estudio del libro de los Hechos. Ahí me van a ayudar con una presentación que yo preparé. Apenas está el título allí. El título es Testigo. Si no le gusta la presentación, no le eche la culpa al maestro, le hice yo. ¿Verdad? Entonces écheme la culpa a mí. El título es Testigo. Y le quiero hablar del libro de los Hechos. Primero, una fichita técnica. Usted sabe que este libro es la palabra de Dios, pero fue escrito en otra época, en otro idioma y a otras naciones con otras costumbres, que por lo tanto requiere que nosotros entendamos esos contextos para interpretar correctamente el texto bíblico. Hay algunas cosas que tengo que aclarar, como quién es el autor. El autor es Lucas. Aquel que escribió el Evangelio de Lucas, ese es el mismo autor. Si usted abre su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 1, no va a encontrar el nombre Lucas. Pero sí va a encontrar el nombre Teófilo. El primer relato que escribí, dice Hechos 1:1, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Pare la lectura, leí el versículo 1 y el 2. El pastor Albert Mohler dice de este pequeño prólogo que bien se pudiera casi superponer sobre
el final de Lucas, Lucas capítulo 24. Si usted lee el final de Lucas, es exactamente esto. Lo que Jesús comenzó a hacer y a decir, a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Así que Lucas engarza el libro de los Hechos, este relato, al relato que ya le había enviado a su, muy probablemente, dueño, Teófilo. Sí, es que tenemos que hablar de Lucas y recordar que de acuerdo a los otros escritos del Nuevo Testamento, entendemos que Lucas fue un esclavo. Y en tiempos bíblicos ser esclavo era ser una posesión de alguien más. No se tenían derechos, no se tenía ningún tipo de concesiones con ellos. Es más, si un dueño asesinaba a uno de sus esclavos, era como en el día de hoy, si usted se le rompe la escoba de su casa. Se rompió una herramienta, no hay más. No tenían valor, no tenían ningún tipo de representación. Este Lucas es llamado por el apóstol Pablo el médico amado en Colosenses capítulo 4 versículo 14. Por lo tanto, entendemos que Lucas debió haber sido un esclavo muy capaz, de modo que al notarse sus capacidades fue entrenado como médico en la en la medicina de la antigüedad. Toda la enseñanza que Lucas recibió se nota, puesto que él, a decir del pastor Moller, también es un investigador cuidadoso. Es un hombre que conoce leyes y costumbres romanas, sabe de geografía y además sabe de política. Conoce incluso términos marítimos, lo cual ha de haber sido una cosa tremenda, ¿verdad? Tener un siervo tan inteligente, tan capaz. ¿Cómo es que Lucas termina siendo compañero del apóstol Pablo? Porque si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar que utiliza frecuentemente el pronombre nosotros a partir del capítulo 16. Los primeros 15 capítulos dice, y Pedro fue, y Pedro fue, y Pedro fue, hasta el capítulo 13, y luego dice, y Pablo fue, y luego dice, y fuimos. O sea que se convirtió en compañero del apóstol Pablo a partir de ese momento. ¿Cómo es que terminó de compañero? ¿Se fugó? Seguramente no. Si se hubiera fugado, Pablo quizá hubiera enviado una cartita a Teófilo, como la que le envía a Filemón, diciéndole, aquí te va Onésimo de regreso, ¿verdad? Recíbelo. Lo hubiera regresado. Además, usted sabe que en la antigüedad, si se encontraba un esclavo fugitivo, se le debía grabar aquí. Ya sabe cómo. Con fuego, con un hierro caliente, una F de fugitivo, y se debía regresar a su dueño. Era cosa seria, era un sistema de gobierno total y económico, la esclavitud en el Imperio Romano, no era cosa menor. No era como me encontré 10 pesitos tirados, ¿verdad? No es de ahora ya el tradicional matanga dijo la changa. No, había que regresar al esclavo. Entonces Pablo hubiera regresado. Lo más probable es que este Teófilo, a quien Lucas se refiere como excelentísimo Teófilo, lo más probable es que este haya sido alguna especie de dignatario de la antigüedad, algún cargo importante debió haber tenido, de modo que poseía esclavos y quizá al convertirse lo cedió al apóstol Pablo. Tú andas viajando, vas a necesitar a alguien que se cuide de tu salud. Lucas, ve con él. Y Lucas agarró lo poquito que ha de haber tenido y se fue con el apóstol Pablo. A Teófilo le llama excelentísimo en Lucas capítulo 1, versículo 3. Así que de ahí entendemos que Lucas fue un esclavo entrenado en medicina y en muchas otras cosas seguramente. Quizá, fíjese, por sus conocimientos geográficos, quizá él tenía hasta forma de navegar caminos y demás. Sabía para dónde ir. Pues si este es este pueblo, entonces nosotros tenemos que ir para allá. Qué útil era eso para alguien como Pablo, ¿no? Claro, Pablo no era inculto, pero bueno, ya tener una opinión experta pues hubiera sido todavía mejor. Lucas demuestra ese tipo de conocimiento. Lucas podrá haber sido también un hombre creyente desde quien Teófilo
conoció la fe? No lo sabemos, ya es mucho especularle. Pero tal vez sí. Lucas, el escritor del Evangelio, es Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Lo sabemos porque el inicio de Lucas habla de Teófilo y al inicio de Hechos habla de Teófilo. Entonces es el mismo autor y nadie en la historia antigua tuvo nunca duda de que Lucas escribió el Evangelio que lleva su nombre y escribió Hechos. Nadie. Los padres de la iglesia decían de Lucas que efectivamente él había sido el escritor del libro de los Hechos. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Pues la siguiente generación de creyentes prominentes después de los apóstoles. Y todos ellos daban testimonio. Esos escritos los escribió Lucas, el que andaba con Pablo. Bueno, hablando del título que se le ha asignado a este libro, Hechos, comúnmente en nuestras Biblias dice Hechos de los Apóstoles. Se le ha llamado Hechos, puesto porque viene esta palabra en el idioma original, la palabra griega es praxeis, que frecuentemente describe los logros de grandes hombres. Esto lo encuentra en la Biblia de Estudio MacArthur, esto que acabo de citar, los logros de grandes hombres. Lo curioso, hermanos, es que se le asigne el título Hechos de los Apóstoles, aunque el versículo 1 de Hechos va en contra de llamarle Hechos de los Apóstoles. Porque dice, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo cual insinúa Lucas que este nuevo volumen que está escribiendo es la continuación de lo que Jesús enseñó e hizo, pero a través de los apóstoles. A ver, sígame en ese tren de pensamiento. No es que Lucas se esté apartando de la obra de Cristo para decir, bueno, eso hizo él, aquí está lo que hicieron los apóstoles. No. Lo que Jesús hizo, pero ahora a través de los apóstoles. La obra de Jesús a través de los apóstoles, particularmente por la presencia del Espíritu Santo en ellos. En alguna cafetería celestial se reunieron Moisés, Sansón y David. Y dijeron, ¿te imaginas que el Señor derramara su espíritu de modo que todos tuvieran tu sabiduría, Moisés? ¡Qué bárbaro! Imagínate, David, que todos tuvieran tu corazón de adoración para el Señor. Sorbieron su cabello. Imagínate, Sansón, que todos fueran socorridos por el Señor como lo hizo contigo, a pesar de tus infidelidades. Qué tremendo pueblo sería ese, invencible, indestructible. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Quien por el Espíritu Santo en cada creyente, con Cristo en cada corazón, sigue la obra de Cristo. No. Cristo consumó la redención y a nosotros nos toca proclamar esa redención. Eso es la iglesia. De eso trata Hechos. Ese párrafo que le leí al inicio, escrito en el siglo II, habla del impacto profundo que tuvo la iglesia en las sociedades de la antigüedad. Eso no puede ser diluido, disminuido en nuestros días. La iglesia tiene que seguir siendo un agente de cambio por la predicación del Evangelio en las sociedades que penetra. Son los hechos de Cristo, los hechos del Espíritu Santo. Ahora, si me permite decirle, Hechos se puede dividir de varias maneras y aquí me van a ayudar mis hermanos, porque yo casi nunca predico con PowerPoint, ¿verdad? Es que me sigo de frente y se me quedó la presentación. Pues ahora sí va. Le voy a presentar algunas posibles divisiones de Hechos. Ahora no se me mate escribiendo todo. ¿Se acuerdan del seminario, verdad, hermanos, que les decía? No apunten lo que está ahí, eso yo se los paso de a gratis, pero apunten de lo que voy diciendo. Esto se los voy a pasar ahí en el chat de la iglesia, me ayudan a pasar la presentacioncita esta, por favor, simple y sencillamente porque esta primera división abarca lo que dice Hechos 1,
8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tenemos allí entonces, déjenme ver. Sí, aquí me lo abrió chueco. Ándale, ahora voy a tener que predicar de memoria porque aquí me lo abrió chueco. Ahí está cómo la iglesia se fue expandiendo, empezando desde Jerusalén, luego Judea, Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Esa es una manera de bosquejar. Si usted quiere leer el libro de los Hechos, y espero que lo haga, mire, si lee 2 capítulos diarios, cada 15 días le da una vuelta a Hechos. Pues nada más tiene 28 capítulos, ya está fácil. Bueno, pero le estaba diciendo, si usted quiere entender, lea los primeros capítulos del 1 al 8:3. Ahí está todo chueco. En Pentecostés debería de estar aquí. Y luego con Pedro sí está allí, pero con Pablo debería estar hasta el último de la tierra allá. Bueno, se los corrijo y se los enviamos. Pero esta es la expansión de la iglesia desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Otra posible división. En la siguiente diapositiva. Este viene de la Biblia de Estudio MacArthur. Y ahí dice el testimonio a Jerusalén, la primera parte, el testimonio de Judea, Samaria, el testimonio a los fines de la tierra. Muy similar al anterior. Vea por favor el bosquejo que incluye la Biblia de Estudio Gracia y Verdad. Es un poquito diferente en el sentido de que inicia la primera sección, el fundamento para la iglesia y su misión, desde la ascensión del Señor hasta Pentecostés, y luego la predicación, la iglesia primitiva en Jerusalén, la expansión inicial de la iglesia, los primeros creyentes gentiles, y luego subdivide la misión gentil en Asia Menor, Grecia y Roma. Usted recibe este bosquejito ahí en su chat y si empieza a leer el libro de los Hechos, le va poniendo atención y dice, estoy en esta sección, así. Otra manera de dividirlo es con 2 nombres gigantescos que aparecen en este libro. La Biblia de Estudio Plenitud divide en el prólogo, el capítulo 1 hasta el versículo 14, y luego del 1:15 al 12:24, Pedro y el ministerio de la iglesia judía en Jerusalén, y luego del capítulo 13 al 28, el ministerio de Pablo, y ese es el ministerio de Pablo a los gentiles. Entonces se podría dividir en esas grandes secciones. Ya casi para terminar, quiero mostrarle unas transiciones. Y sé que hay más diapositivas, pero mis hermanos ahí me aguantan tantito. Primero vamos con las transiciones. El registro de crecimiento de la palabra de Dios en Hechos. Esto viene de la Biblia de Estudio que escribió el pastor República Dominicana, Miguel Núñez, gracias. Eso lo dijo en una conferencia que vino a dar a México, pero padre porque está ahí en su Biblia. Primero la iglesia crecía en Hechos 6:7 y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Siguiente ocasión que la iglesia se expandió está en el 9:31. Entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. ¿Ya vieron eso? Aquí ya se habla de Samaria, o sea, ya traspasó frontera. Seguimos, 12:24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. En el 16 ya vamos a las naciones. Y dice, así que la iglesia era confirmada en la fe y diariamente crecían en número. Capítulo 19, versículo 20. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y por último, Pablo ya encerrado en Roma, dice 28:30 al 31, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. ¿Por qué le muestro esta pequeña lista de 6 expansiones de la iglesia? Decir del pastor Núñez, y a mí me parece que es correcto, lo que la iglesia hacía en obediencia al Señor, Dios lo utilizaba para expandir su iglesia. Así pues, en el capítulo 6, cuando eligen diáconos, Dios les da más. Cuando empiezan a pasar las fronteras, Dios da más. Da más creyentes
da más salvación. Así que, una última grafiquita antes de poner pausa. Esta sí se las voy a mostrar de una vez. El registro de la palabra de Dios en crecimiento. Ahí aparecieron las flechitas, sí. El descenso del Hijo de Dios trajo el Evangelio de Jesucristo, su encarnación, su muerte por el mundo, su resurrección, hasta su ascensión. Aquí lo va viendo a la mitad, la flechita que va hacia arriba. Pero en la mitad viene otra flechita hacia abajo, descenso del Espíritu de Dios, que trae los hechos del Espíritu Santo, el testimonio de la iglesia que continúa, por eso tiene una línea de frente. Jesús es exaltado en el cielo por el Padre en este momento. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Eso lo encontramos, Filipenses 3:9. Pero Jesús es exaltado en la tierra por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 14, Él me va a exaltar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesucristo es exaltado en el cielo por el Padre, pero en la tierra es exaltado por el Hijo. No se confunda. No es que uno de las 3 personas de la Trinidad sea más importante que los otros 2. No es así. Le voy a explicar como lo leí en un libro de John Ortberg. Hay cierta timidez en las personas de la Trinidad. Entonces, el Espíritu Santo escribe en un pizarrón Jesús y se pone detrás de él y dice, adórenlo a él. El Espíritu Santo nos lleva a adorar a Jesús. Pero Jesús dice, no, adoren al Padre. Escribe en un pizarrón y se pone detrás de él. No, la adoración va al Padre. Pero luego el Espíritu de Dios dice, no, la adoración va al Padre, va al Hijo. Y sucesivamente se están apuntando uno al otro. Den gloria a Él, den gloria al Padre, den gloria al Hijo, den gloria al Espíritu. Porque los 3 son igualmente dignos de gloria y alabanza y honor y obediencia. Pero en la actualidad, por eso puse esta grafiquita aquí y ahí viene la fuente, es una página de internet gratuita, hay muchos recursos ahí. Puse esta grafiquita ahí porque usted y yo tenemos que entender que en el libro de los Hechos vamos a ver a Jesús actuando, pero por el Espíritu de Dios en los creyentes. Vamos a ver al Espíritu de Dios dando gloria a Jesús y exaltándolo como el Salvador una y otra vez en las predicaciones que encontramos en Hechos. El tema es Cristo. El púlpito cristiano hoy se distingue por predicar a Cristo, aun cuando habla del Antiguo Testamento. Les decía a mis hermanos del cafeteo en alguna ocasión que leí en un libro, no me acuerdo bien del título, pero es de cómo encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. Decía el hermano, si tú predicas del Antiguo Testamento hoy en día en una iglesia cristiana y no llegas a Cristo de alguna manera, tu sermón estaba bueno para la sinagoga judía. Ellos no creen en Jesús. Pues predícales que obedezcan la ley pero si no llegas a Jesús como Él que cumplió la ley y por su obediencia nosotros somos salvos y llenos del Espíritu Santo podemos ahora obedecer, entonces no predicaste a Cristo, predicaste como judío de la antigüedad. Tienes que llegar a Cristo, siempre. Cristo sigue siendo el centro y en Hechos Jesús es el centro de toda la predicación. Pero por supuesto se menciona al Espíritu Santo más de 50 veces en el libro de los Hechos. Así que hay mucho trabajo del Espíritu de Dios en este libro. Aquí relatado está el trabajo del Espíritu de Dios. Dice el pastor Albert Mohler en su Biblia que ya mencioné. Imaginen lo ignorantes que seríamos si no tuviéramos el libro de los Hechos. El Nuevo Testamento sería un 12% más breve de lo que es hoy. Sin este libro los argumentos conflictivos serían interminables. ¿Quién era Pablo? ¿Por qué dice esas cosas? ¿Y de dónde sale esa iglesia por acá? ¿Y Gálatas? ¿Y cómo llegó a Colosas? ¿Y quiénes eran los corintios? Y se ve que eran mundanotes. No sabríamos muchas cosas. Bueno, continúo con lo que dice él.
Desconoceríamos los perfiles básicos de la historia primitiva de la iglesia. El libro de los Hechos trata muchas cuestiones teológicas, como la deidad del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la fe, la salvación por gracia. Seríamos doctrinalmente más pobres sin el libro de Hechos. Lo había pensado así. Porque soltamos rápidamente la frasecita aquella de el libro de los Hechos es descriptivo, no prescriptivo. Correcto, la historia describe, pero eso no quiere decir que la historia no incluya el comportamiento de creyentes que vivían bajo la doctrina de Cristo. Y ahí es donde está mucha de la riqueza de este libro. A ver, se lo explico. Lo que vemos en Hechos son creyentes imperfectos, pero que procuraban la obediencia al Señor. Mucho como nosotros, ¿no cree? Imperfectos, pero tratamos de obedecer al Señor. Por eso pareció conveniente que estudiemos 2 Corintios los martes, algo doctrinal, totalmente, y luego Hechos aquí. Porque aquí lo que ve es la doctrina encarnada en personas. Cómo se vive como cristiano. Y por supuesto que los veremos cometer errores a estos primeros hermanos. Pero de todas maneras, hubo gracia, cantábamos su gracia es mayor. Ellos se desempolvaron y siguieron. Aún nuestros héroes como el apóstol Pablo tuvieron sus errores. Aún nuestros héroes como el apóstol Pedro tuvieron sus errores. Pero se desempolvaron y le siguieron, hermanos, pues no hay de otra. Déjeme mostrarle ahora las transiciones en el libro de los Hechos. Del ministerio de Jesús al ministerio de los apóstoles. En el Evangelio se habla de lo que Jesús hizo, en el libro de los Hechos se habla de lo que Jesús hizo a través de los apóstoles. En los Evangelios se habla del pacto mosaico. En el libro de los Hechos ya hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Israel es el testigo a las naciones, pero en el libro de los Hechos la iglesia compuesta de judíos y gentiles es el testigo a las naciones. En los evangelios todavía encontramos un solo templo para la adoración, el cual estaba en Jerusalén. En el libro de los Hechos encontramos que todo es creyente es templo del Espíritu Santo y puede adorar a Dios en cualquier lugar. Por eso no hacemos peregrinaciones a Jerusalén, hermanos, para ir a adorar una vez y pues ya. Porque el templo eres tú, el templo soy yo. Podemos adorar al Señor donde estemos. Luego, la adoración expresada dentro de la cultura judía en el Antiguo Testamento y los Evangelios, pero en el libro de los Hechos encontramos la adoración a Dios expresada en la cultura de cada creyente. Por eso tenemos hermanos que tocan el arpa, ¿verdad?, en Veracruz y alaban al Señor con él, ¿se acuerdan? Tocan el arpa y alaban al Señor con la marimba. En el norte con la redoba. Allá en Culiacán, pues con banda. En Europa con los órganos de tubos. En Estados Unidos con guitarras y bajo y batería. Ay, pues como aquí. Ay, la expresión cultural de adoración ya no está circunscrita a una cultura. Por eso usted tiene el Salmo 150 y dice, alabad al Señor con pandero, alabad al Señor. Eran los instrumentos de los judíos. La expresión de adoración estaba circunscrita a la forma cultural de producir música. Del día de hoy no. Por eso es que no hay una lista de instrumentos en el Nuevo Testamento, instrumentos autorizados para alabar a Dios en este nuevo pacto. No la hay, porque ahora ya se expandió y tiene a los hermanos allá del norte de Michigan. No me acuerdo, pero los que tienen un chorro de influencia alemana y los tiene fríos y estoicos cantando Castillo. Pero échese una asomadita a nuestros hermanos cubanos con el guaguancó a todo lo que da. Pues sí, porque ya no es nada más una forma, ahora es a todas las naciones, no hay un instrumento, porque el que adora es el instrumentista, no el instrumento.
El templo del Espíritu Santo es el instrumentista, no el instrumento. Hay transiciones. Pero ¿qué le parece si me acompañan, por favor, al Evangelio de Lucas? Qué extraño, ¿verdad? Vamos a hablar de Hechos y vamos a Lucas. Solamente por un momento. Porque quiero que note el peso que tienen las palabras de Lucas tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, tanto el Evangelio de Lucas, contienen narraciones de actos y eventos sobrenaturales. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, un milagro. El nacimiento de Juan el Bautista, de una mujer que ya no estaba en edad de tener hijos. Apariciones de ángeles, expulsiones de demonios, sanidades, multiplicación de alimentos, etc. Esas cosas no son verificables en el sentido histórico de tener alguna prueba, salvo los relatos. Pero Lucas tiene tanto detalle y tanta inteligencia dada por Dios para escribir como un buen historiador, que aquellas cosas que sí son verificables nos dejan ver que entonces lo no verificable debe ser como él lo escribió. ¿Me expliqué con eso? Porque creo que ni yo me entendí. Si ustedes me entendieron, es otro milagro aquí sucedió, hermanos. Es decir, escribió también las cuestiones históricas, lugares, geografía, nombres de personajes históricos, que nos da certeza de que aquello que es sobrenatural y no verificable también lo escribió con precisión. ¿Y quiere saber por qué? Por lo que dice el capítulo 1 de Lucas. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Note por favor que todos estos versículos del 1 al 4 son una sola frase. Es su introducción. Y Lucas dice, ha habido esfuerzos de otros por escribir las cosas que te han sido enseñadas. Es decir, las narraciones de la vida de Jesús. Pudo haber habido otros escritos que intentaron explicar o dar a conocer la vida del Señor Jesucristo, pero que no fueron palabra inspirada por Dios. Lo que está ahí es palabra de Dios. Pudo haber gente que mandara, oye, es que fíjate que aquí, bueno, pues incluso Pablo Josefo habló de Jesús, el historiador judío, pero no es palabra inspirada por Dios. Entonces dice, hubo otros allí, hubo otros esfuerzos que trataron de compilar la historia, que entre nosotros son muy ciertas. Hablando como historiador, Lucas dice, estamos dando testimonio de cosas que son verdaderas, no de leyendas, cuentitos, fábulas. Hubo varios intentos y el tema de esos intentos son las cosas que fueron ciertas. Ahora, la fuente de información es muy importante. Aquellos que fueron testigos oculares. No es lo mismo que te lo diga el primo de un amigo a que te lo diga quien lo atestiguó, quien lo vio. No se vaya del Evangelio de Lucas, le voy a leer algo rapidín. Espéreme allí, no se mueva. Para que vea de qué tipo de testimonio está hablando Lucas. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Es Juan. Primero de Juan capítulo 1 versículo 1 dice eso. No hay duda. Juan estuvo con Jesús, se recargó en su pecho, le escuchó hablar, vio las cosas que hizo. Este es uno de los testigos que dice Lucas, este es de los que yo tomé para escribir. Pero así hubo muchos. Bueno, lo que nos han dicho los que fueron testigos oculares, dice el versículo 2, y ministros de la palabra. Fíjese cómo para Lucas tiene una
un peso específico hablar de la palabra. Porque si usted puso atención en la listita que le leí de la expansión de la iglesia, dice, y la palabra crecía, y la palabra prevalecía. Y aquí dice, los ministros de la palabra. Para Lucas tiene una importancia particular la palabra de Dios. La pone en un lugar muy alto, claro que es el que tiene, pero se lo estoy haciendo ver para que cuando usted lea el libro de los Hechos ponga atención a eso. Estos eran siervos de la palabra. Lo que Jesús dijo para ellos era ley. Ya llegaremos al punto donde hablemos de la comisión, el llamado y la autoridad para la proclamación. Esto es porque Jesús lo dijo. ¿Y por qué se van a países donde no los quieren y los andan correteando y los quieren matar? Porque Jesús lo dijo. Y no estaban esperando revelaciones, porque la mayoría de los viajes de Pablo no se emprendieron porque se le apareció en sueños un hombre de otra nación, ¿verdad? Bueno, en una ocasión sí, el hombre macedonio, pasa y ayúdanos, allí sí, pero otras veces era, pues Jesús dijo que había que ir a todos lados, vamos a todos lados. Así que no me esté esperando una voz divina que le venga a decir lo que tiene que hacer, simple y sencillamente porque Jesús lo dijo. En su libro Plan Supremo de Evangelización, Robert Coleman dice, los apóstoles tenían un plan misionero. Ir. Fin del plan. Tenemos que ir. Pero ¿cómo sabes que Dios te llama? Dios me llamó desde que quedó registrado en Mateo 18. Y a ti también. Ese era el plan. Vamos. Luego Nike les copió y solo hazlo. Pero esos eran ellos. Ellos decían, vamos. Dice aquí, eran siervos de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio. Y allí me voy a estacionar tantito. Porque Lucas dice, no nada más investigué. Le voy a dar la forma técnica de este verbo. Sí, Lucas hizo una investigación minuciosa. En mi traducción personal de ese versículo, aunque ya sabe, ¿verdad? Pues yo estudié aquí griego en la zona rosa, entonces téngame paciencia. Después de haberlo investigado minuciosamente desde lo alto, te lo escribo todo en orden, noble Teófilo. Después de haberlo investigado todo minuciosamente desde lo alto, te lo escribo todo ordenadamente, noble Teófilo. Primero, Lucas, yo no sé si cargaba de estos post-its, ¿no? De estos aquí que traigo yo para todos lados, menos hoy. Bueno, de estos que traigo siempre para tomar notas, ¿verdad? Mi mamá me regaló apenas antier una Biblia de mi papá. ¿Y qué cree? También cargaba post-its el loco. Yo dije, sí, no lo hurto, lo heredo. Y le digo loco porque estoy igual de loco para tomar notas por todos lados. Y tenía de estas banderitas de colores para marcar. Y ustedes piensan que me sé muy rápido los libros, pero no, es que traigo banderitas por todos lados. Bueno, pero entonces la cosa está en que Lucas ha de haber traído sus post-its para todos lados y andaba tomando notas y conoció a María. Cuéntame, María, ¿cómo estuvo? No, pues se me apareció el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad. Bueno, ya sabe cómo estaba. Y Lucas lo escribe. Y conoce a Juan. Juan, sí, mi maestro. Y le cuenta historias y Lucas toma notas de todos lados y va reuniendo notas de los que fueron testigos oculares de manera minuciosa. Pero luego dice, después de haberlo investigado todo minuciosamente desde el principio, la palabra que aparece allí como traducida desde el principio, en Mateo 27:51 se traduce como, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dice Lucas, lo investigué de arriba. Espere. Juan 3:3 traduce eso mismo como el que no nace de nuevo, de arriba. Lo que Lucas está diciendo es, mi investigación, aunque humanamente fue minuciosa, me pude dar cuenta que fue guiada por Dios.
Dios me conectó con las personas correctas en los momentos correctos para compilar información. Lo que usted tiene de lado a lado en la Escritura, pero ahorita déjeme hacer énfasis en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, son historias verdaderas, fidedignas, bien estudiadas, bien elaboradas, bien presentadas y con la guía del Espíritu Santo sobre el escritor humano. Toda la Escritura es inspirada por Dios, sale de la boca de Dios y es útil, incluido el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Este libro tiene autoridad sobre la vida de los creyentes, porque aunque hubo un escritor humano, en realidad viene de Dios para nosotros. No es el único. Juan escribe en su primer capítulo del Apocalipsis que este es el mensaje que Dios le dio a su Hijo, que le dio a su ángel y que me lo dio a mí para todos sus siervos. Hace rato hablábamos de la iglesia, lo que ha de ser vivir en un país donde el gobierno se comunica directamente con Dios y luego da órdenes al pueblo. ¿Se imagina vivir en una teocracia? No en una democracia elegido por el pueblo, sino una teocracia, Dios gobierna. Eso es la iglesia, porque tiene el mensaje de Dios. Esto es lo que vale. Ni mi palabra, ni la suya. Esto es lo que vale. Y a lo mejor ella está esperando que yo dijera, y perdóneme, pero por eso no le tengo que pedir perdón, pues si es la palabra de Dios, ni modo que nos pongamos por encima de ella. Entonces Lucas dice, desde lo alto lo investigué, con la guía de Dios lo investigué. Entonces me ha parecido a mí conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Escuche versículo 4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Que tengas precisión. Fíjese que yo no entendí hasta que muchos años después, hace pocos, ¿por qué siempre me llamaron la atención los deportes de precisión? Hasta que un amigo me ayudó a ver, a entender. Tu mente está acostumbrada a la precisión. Te gusta tirarle al blanco. Y mi reina sabe que si me pone un tiro al blanco y unos dardos, me puedo pasar ahí la vida. Hasta que me duele aquí. Los que me conocen saben que si me dan un balón de fútbol americano y otro loco como yo, me puedo pasar horas tirando mal y procurar precisión. ¿Todavía te acuerdas, Arturín? Hasta que entendí, me ayudó este amigo, pues tal vez Dios estaba preparándote para estudiar la Biblia con precisión. Y no estoy echándome flores de soy el más preciso, no. Sino que me gusta esforzarme por estudiar a profundidad para traerle con precisión. Pero lo que veo es que no es nada más un esfuerzo mío, sino que es de todos nosotros. A ustedes también les gusta conocer la verdad. Lucas le dice a Teófilo, te estoy dando las herramientas para que sepas la verdad con precisión. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Hechos? Pues que el mismo investigador, el mismo escritor, va a Hechos 1 y dice en el primer relato que te escribí, en todo ese prólogo que te di de Lucas 1, del 1 al 4, trató de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La última diapositiva que les voy a mostrar es Cristo en el libro de Hechos. Es un párrafo que yo también copié de la misma Biblia, Gracia y Verdad, editada por el pastor Albert Mohler. Como podrá ver, estrené Biblias de estudio. Entonces, pues las tuve que echar aquí. Dice él en esto: el libro de los Hechos está centrado en Cristo. Al presentar el ministerio de los apóstoles, en especial de Pedro y Pablo, se les suele denominar los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, el Cristo exaltado
Es el orquestador, sí, muy bien. Es el orquestador de toda una expansión. No hay movimiento mayor ni nuevas oportunidades de misión al margen de la dirección de Cristo. Se muestra una y otra vez a los discípulos y a los apóstoles siguiendo meramente las instrucciones de Cristo o siendo arrastrados en los movimientos obvios de Dios. Cristo ocupa el centro de la adoración de la iglesia primitiva. En su nombre las personas son perdonadas, salvadas, sanadas y bautizadas. Su nombre es la esencia del evangelio y el cuerpo de enseñanza que es el cristianismo. En su nombre los demonios son expulsados y se opone a los charlatanes. Su nombre es también la razón por la que los creyentes soportan la persecución. De muchas maneras, una clave importante para entender Hechos es captar la realidad de los hechos de los apóstoles que siguen la dirección del Señor resucitado. Cristo no está marcando la tierra con sus pisadas en el libro de los Hechos, pero todos los cristianos lo iban siguiendo, como hoy. No lo vemos presente, físicamente no está aquí, espiritualmente sí, pero está en gloria físicamente. Pero aquí seguimos sus pisadas al seguir sus enseñanzas. La esperanza es que como toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada, el libro de los Hechos nos impulsará a seguir más de cerca a Jesús, con mayor precisión en su enseñanza y mayor valor en cualquier situación. Hechos 1, versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba. La escena de Lucas, que está resumida en la primera frase del versículo 2. El relato completo está en Lucas 24, versículos 51 al 53, donde dice, y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. El lenguaje es preciso. El Espíritu de Dios puso las palabras para que Lucas describiera una escena impactante, tan impactante que los discípulos jamás se les olvidó. Jesús no subió al cielo como un sobreviviente de la cruz, sino como un supercampeón sobre la cruz. No subió al cielo como diciendo, pues yo ya la libré, buena suerte, a ver cómo les va. Sino subió al cielo como la fuente de toda bendición, mientras que iba ascendiendo, dice Lucas, los iba bendiciendo. Los discípulos sabían que tenían en Jesús todo lo que necesitaban para enfrentar esta vida mientras proclamaban a Cristo. Mientras que, como leí en el librito vivían entre las sociedades, pero se distinguían de las sociedades. Habitaban las mismas ciudades, pero vivían en una calidad de vida superior. Comían, se casaban, tenían hijos como todos los demás, pero vivían con un temor de Dios que los distinguía. Vivían, dice allí, toda patria era su casa y a la vez eran extranjeros en toda patria. Lo que distinguió a los creyentes fue haber visto eso. Y si nosotros supiéramos, piensen esto, creo que fue David Brainerd el que dijo, si yo pudiera oír a Jesús orando por mí en la habitación de al lado, cuánto se llenaría de valor mi corazón. Pues Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, y los apóstoles sabían que este Jesús que se fue bendiciéndolo solamente tenían que orar e iba a actuar, iba a responder. Se separó de ellos y fue llevado. No se fue. Fue llevado. En el relato de Hechos, los ángeles que se pararon junto a los apóstoles dijeron en el versículo 11 de Hechos 1, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo. Lucas deja en claro lo que los apóstoles entendieron. A Jesús se lo llevó Dios. Dios lo levantó. Dios estaba complacido con el Hijo y se lo llevó.
Por tanto está vivo. Por tanto podemos confiar en Él. No solamente predicamos una doctrina, no creemos en una filosofía, creemos en una persona que está vivo sentado a la diestra de Dios. Puedes sentir cómo se empieza a prender el fuego en la iglesia. Este es nuestro Señor. Este es nuestro mensaje. Y las puertas del infierno no lo pueden detener. Las fronteras no lo detienen. Los gobiernos no lo detienen. Satanás no lo pudo detener y tampoco las puertas del infierno lo van a poder detener. Cristo es más grande que todos y que todo. Y va a llevar a cabo su plan. Pero nos quiere incluir. Y de eso trata Hechos. ¿Está listo para estudiarlo? Yo espero que sí. Yo estoy listo, ansioso. Vamos a ver. Qué gran Salvador tenemos. Señor Jesús, de pronto no nos atrevemos a pronunciar tu nombre con nuestros labios. ¿Cómo podríamos? Y de pronto, Señor, es todo lo que queremos hacer, clamar a tu nombre por nuestros enfermos, por nuestros necesitados, de nuestra iglesia, pero también, Señor, tanta gente necesitada en esta nación, como aquel jovencito Agustín, Señor, que conocimos esta semana. La fuente de toda bendición eres tú, Jesús. La cabeza de la iglesia eres tú, Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores, quien gobierna las naciones y está dirigiendo todos los eventos globales para tu reino en esta tierra, eres tú. Nosotros somos tu iglesia, junto a muchas otras iglesias alrededor del mundo. Miles, porque tu gracia es amplia y has rescatado a muchísimos. ¿Qué peso de autoridad tiene, Señor, tu escritura, puesto que es las palabras que salieron de tu boca? Y están fijas por escrito, inalterables, so pena de castigo, para que sean leídas, atesoradas, entendidas, obedecidas por tu pueblo. Esta es la regla con la que nos medimos, ni siquiera con las leyes del mundo. Es una superior. Por eso las leyes del mundo son más sencillas, porque esta es más dura. Pero tu espíritu nos capacita. Ese mismo espíritu que estuvo obrando en aquellos primeros creyentes, de quienes nos disponemos, Señor, a conocer más y más a medida que avancemos en hechos, es el mismo espíritu que actúa hoy en nosotros. Tu apóstol Pedro escribió para aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra. La fe de ellos es nuestra fe. Proviene del mismo Dios. Tú nos diste la fe. La fe para creer, la fe para vivir, la fe para obedecer, la fe para resistir. Lo que hemos oído desde el principio, decían ellos, y también nosotros lo que hemos oído desde el principio. Y tu Hijo está en medio de nosotros, por la fe, en espíritu, por el Espíritu de Dios, tu Santo Espíritu. ¿Con cuánta reverencia entonces debemos andar, Señor? En una vida que solamente Él nos puede capacitar para vivir. No hay esfuerzo humano, no hay fuerza de voluntad que alcance propósitos de año nuevo que resistan los embates del pecado y de la tentación. Solo tu Santo Espíritu nos puede ayudar.
concede a tus siervos que prediquen tu palabra. Concédenos valor. Concédenos poner nuestra vista arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no en las cosas de este mundo. Te necesitamos para todo eso, Señor. Y mientras tanto, nos deleitamos en quién eres tú. Amén.